Dios se introdujo a sí mismo diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y seguidamente proclamó Dios los 10 mandamientos a los oídos de los israelitas en el monte Sinaí. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Al escuchar estos 3 primeros mandamientos, podemos decir que la idolatría consiste en reverenciar cualquier cosa que no sea Dios. La idolatría fundamental de la Biblia también se encuentra en el corazón de diversas idolatrías modernas, especialmente en la idolatría del yo. Como dice en Romanos 1:25, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. En su libro Nos convertimos en lo que adoramos, George Bale, profesor, en el Seminario Reformado de Dallas, Texas, propone un principio bíblico teológico según el cual nos asemejamos a lo que veneramos, ya sea para nuestra ruina o para nuestra restauración. Dios ha creado a cada persona que reflejen, para que seamos seres que reflejen su imagen. Y creadas así, las personas siempre reflejarán algo, ya sea el carácter de Dios o alguna característica del mundo. Con base a este principio, comparto el tema de hoy: nos convertimos en lo que adoramos. Por tanto, hijos y hijas, guardaos de la idolatría. El principal pecado de Israel a lo largo de su historia en el Antiguo Testamento fue la idolatría. Las raíces de la idolatría se remontan en la primera generación de Israel que salió de Egipto. Poco después de que Dios hablara y diera a los israelitas los 10 mandamientos, mientras Moisés estaba en la montaña, Aarón y el pueblo forjaron y adoraron el becerro de oro. Dios entonces describió al pueblo ante Moisés como pronto desviados del camino y de dura cerviz, como vacas que vuelven testarudas y tercas al negarse a ir donde su dueño quiere que vayan. En estas descripciones de los idólatras se ve una semejanza con el becerro de oro que le adoraban, una adoración que los llevó a la ruina. Esta historia comenzó cuando los israelitas llegaron al monte Sinaí después de dejar su esclavitud en Egipto. Su llegada al monte Sinaí marcó el cumplimiento, la culminación de la señal anticipada que Dios le dio a Moisés cuando se le apareció en ese mismo lugar en la zarza ardiente. Su llegada al pie de esa montaña para adorar a Dios fue prueba irrefutable de que Dios le había hablado a Moisés y lo había enviado para lograr la liberación de los hebreos en Egipto. En el monte Sinaí, el Señor hizo un pacto con el pueblo y mandó a Moisés decir al pueblo: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi tesoro especial entre todos los pueblos, porque mía
es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El pueblo, en efecto, firmó el pacto, respondiendo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Dios pronunció ante todo Israel desde la densa nube sobre el monte las palabras del testimonio de ese pacto, los 10 mandamientos. Se ha observado que la expresión los 10 mandamientos es un término que el Antiguo Testamento no utiliza para este conjunto de leyes. La frase que sí utiliza es las 10 palabras. El Señor pronunció las 10 palabras desde el monte Sinaí ante todos los israelitas reunidos al pie del monte. Después de pronunciar las 10 palabras al pueblo, Dios invitó a Moisés a subir a él en el monte, y ahí Dios amplió las 10 palabras de su ley que había pronunciado y detalló ordenanzas adicionales para el pueblo, así como leyes sobre la salud, los derechos de propiedad y otras leyes. Dios dio instrucciones a Moisés sobre el sábado, sobre el trabajo y la tierra. Instituyó 3 fiestas nacionales y habló de la conquista de la tierra a la que guiaba al pueblo. Las Escrituras registran que Moisés escribió todas las palabras del Señor en un libro del pacto, y seguidamente Moisés leyó al pueblo las palabras de Dios del libro del pacto que había escrito, todo lo que Dios había dicho. Lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Efectivamente, por segunda vez, el pueblo afirmó y acordó el pacto. Entonces, Dios llamó a Moisés con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel a subir al monte. La Escritura dice que subieron y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un baldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Mas él no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Después de este encuentro de los líderes y ancianos de Israel con Dios, el Señor le dijo a Moisés, sube a mí al monte y quédate allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para su instrucción. Esta frase, que he escrito, indica que Dios mismo escribió sus propias palabras en las tablas de piedra para la instrucción de los israelitas. Entonces se levantó Moisés con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tenga algún asunto legal, acude a ellos. Entonces subió Moisés al monte, y la nube cubrió el monte, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. A los ojos de los israelitas, de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cubre del monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Este es el trasfondo de esta historia. En el intermedio vamos a leer Éxodo 32, del 1 al 6. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron,
levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Parece inconcebible que tan corta era la memoria de los israelitas. Olvidaron el pacto que habían acordado con Dios. Olvidaron el trasfondo del pacto, que fue la gran obra de liberación de Dios al sacarlos de Egipto. Olvidaron que aunque Moisés fue el instrumento de Dios, no fue Moisés a solas quien los sacó de Egipto, sino que fue Dios con un brazo fuerte y extendido quien efectuó la milagrosa salida de su esclavitud. Olvidaron su compromiso de hacer y obedecer todo lo que el Señor había dicho, un compromiso acordado a voz alta 2 veces. Parece que Aarón y los líderes olvidaron su encuentro cara a cara con Dios y la cena delante de Él en la montaña. Ciertamente, olvidaron las últimas palabras de Moisés que fueron, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Continuamos leyendo los versículos del 7 a 10. Dice, entonces el Señor habló a Moisés, desciende pronto porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios de Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Dios describió al pueblo como pueblo corrompido, pueblo que se ha desviado, un pueblo de dura cerviz. Él quiso borrarlos e iniciar de nuevo con Moisés, mas Moisés suplicó ante el Señor su Dios por el pueblo y por las promesas hechas a Abraham, a Israel y a Jacob, los siervos de Dios. Y dice que el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Continuamos leyendo de los versículos 15 y 16 y 19 al 20. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego,
lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los hijos de Israel la bebieron. Moisés arrojó y rompió las tablas de piedra con ira. Y el simbolismo de su ruptura es innegable. Al romper las tablas donde está escrita la ley, nada menos que por el dedo de Dios, la ley quedaba simbólicamente deshecha. A la vez, al ídolo que Aarón y el pueblo habían hecho, Moisés lo redujo a lo nada, y el pueblo tuvo que tragarse su propio pecado. Continuamos leyendo en los versículos 21 al 24. Entonces Moisés dijo a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón respondió: no se enciende la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido con este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Aarón, el vocero de Moisés, echó la culpa al pueblo e indirectamente a Moisés también. No te enojes, tú conoces al pueblo que es propenso al mal. Además, Aarón minimizó su responsabilidad por el hecho y mintió, y lo eché al fuego y salió este becerro. Finalmente, se resuelve este triste episodio en la historia de Israel, los versículos 25 al 35. Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel: póngase cada uno la espada sobre el muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y Moisés dijo: consagraos hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy os dé una bendición. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Los levitas no participaron en la adoración al becerro de oro, y por orden de Dios y Moisés mataron a sus compañeros, quienes se habían desenfrenado.
Y finalmente Dios mismo hirió al pueblo por el pecado que habían cometido. ¿Cómo describe Dios al pueblo israelita que adoró al becerro de oro? Primero, se ha corrompido. 2, se ha desviado del camino que yo les mandé. 3, es un pueblo de dura cerviz. 4, es un pueblo desenfrenado porque Aarón les había permitido el desenfreno. Corrompido señala una falta de integridad, una degeneración, una deshonestidad y una perversidad respecto a lo acordado anteriormente entre los dos integrantes del pacto. Es decir, corrompido de la voluntad de Dios. Desviado quiere decir, el pueblo se desvió del camino señalado por Dios para seguir sus propias sendas. La dura cerviz implica una actitud terca, testaruda, obstinada, impenitente e intransigente. Cerviz dura es una metáfora común usada por Dios y por Moisés para describir la renuencia de Israel a someterse a la voluntad de Dios. La dura cerviz es como un corazón endurecido. Se refiere a un espíritu obstinado que se niega a escuchar o a cambiar. Por ejemplo, en Egipto el faraón, dice la Escritura, el corazón de faraón se endureció y no os escuchó tal como el Señor había dicho. La dura cerviz es parecida a la de un ternero terco y rebelde. Oseas 4:16 compara a Israel con una vaca terca que se niega a avanzar. Dice, puesto que Israel es terco como novillo indómito, o indómita, novilla indómita, ¿los pastoreará ahora el Señor como un cordero en campo espacioso? Claro que no. El pueblo desenfrenado es el que rehúsa la dirección, el consejo, la prudencia y la cautela. Y dice que Aarón les había permitido el desenfreno. Además de esto, como una manada esparcida y descarriada, el pueblo necesitaba ser reunido nuevamente en la puerta para que Moisés pudiera guiarlos a donde Dios había dicho que fuera. Así son estas descripciones. Se asemejan al mismo becerro, el Dios falso, el ídolo que el pueblo elevó en su medio y adoró. Un becerro indómito, que se desvía de la senda de su amo. Su cerviz se pone dura y rehúsa ser guiado, y en su rebelión a veces se desenfrena. Las generaciones israelíes posteriores también endurecieron su cerviz como sus padres, no creyeron en el Señor su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Así dice, siguieron la vanidad e hicieron vanos. En 2 de Reyes 17. En su discurso de despedida en Deuteronomio, Moisés convocó a todo Israel, les dijo, ¿habéis visto todo lo que el Señor hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellos grandes señales y maravillas? Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Este fenómeno, una disfunción de los órganos sensoriales, se repite en Isaías y en otras escrituras y se refiere casi sin excepción al pecado de
idolatría. Esta disfunción de órganos sensoriales es el juicio de Dios sobre ese pecado específico de la idolatría del que no se arrepiente. Otras escrituras retoman el tema, como se dice en Salmo 115, 1 al 8, los ídolos tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. Y los adoradores idólatras serán como ellos todos los que confíen en ellos. Isaías 6, del 9 al 10, es un ejemplo bíblico de la disfunción de los órganos sensoriales provocada por la adoración a los ídolos. Y él dijo, Dios le dijo a Isaías, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Tras purificar y comisionar a Isaías para que profetizara a Israel, en lo que puede parecer un juicio severo y cruel, Dios le ordena ensordecer y cegar a Israel, imponiéndonos comprender su palabra profética. Este es el principio de asemejarse a la insensibilidad espiritual representada por la física de los ídolos que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Quienes los adoren se vuelven como ellos. En el Nuevo Testamento, la generación judía que rechazó a Jesús es considerada tan idólatra y pecaminosa como las generaciones anteriores de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Cada uno de los 4 evangélicos registra que Jesús citó ese mismo pasaje en Isaías 6, del 9 al 10, en juicio espiritual contra Israel. No se inclinaron ante ídolos, pero rechazaron la confianza en Jesús por adoración a las tradiciones humanas y se volvieron tan rígidos, espiritualmente ciegos, sordos y vacíos como las tradiciones a las que se aferraban. Así que la adoración a los ídolos deja a sus adoradores corrompidos, duros de servicio, desviados del camino y desenfrenados. Adicionalmente, la adoración a los ídolos consiste en seguir la vanidad y en volverse entonces vano y espiritualmente ciego, sordo y vacío. Por ende, el punto principal que quiero resaltar de este pasaje es: nos convertimos en lo que adoramos. Por tanto, hijos e hijas, guardaos de la idolatría. Esta verdad es universal y de todos los tiempos. ¿Cómo se aplica este punto principal? Es una exhortación a la iglesia de hoy a rechazar el enfoque y la preocupación excesivos por uno mismo, que constituyen una idolatría actual. Es una exhortación a la iglesia a rechazar la minimización del pecado, la anestesia y la insensibilidad ante la palabra de Dios, así como la conformidad con la típica cosmovisión televisiva y cultural. El 14 de febrero se inicia la celebración anual de los carnavales en Panamá, conocida como la fiesta del Rey Momo. Según la tradición, el Rey Momo en Panamá es la figura central y simbólica de los carnavales. Se considera Momo el dios de la burla, la ironía y la locura.
Momo era el dios de la burla y las bromas en la antigua Roma. La fiesta suele comenzar con la coronación de la reina del carnaval y algo significativo con la entrega simbólica de la ciudad al rey Momo. Su aparición marca el inicio de 4 días de fiesta intensa, música, comparsas, mojaderas, previos al miércoles de ceniza. Esta tradición, con raíces en la mitología griega y romana, representa la alegría desenfrenada y culmina con el entierro de una sardina, es decir, que marca el cierre de las festividades y el comienzo de la Cuaresma católica. Reconociendo la tendencia de desenfreno en las celebraciones del carnaval, las autoridades han anunciado prohibiciones para garantizar la seguridad, como el uso de envases de vidrio, el ingreso de hileras, restricciones de seguridad, así como horarios específicos para los culecos y la venta de alcohol. Emily Torres Muñoz, en su artículo en El Siglo del domingo pasado, titulado Carnaval sin reina, dice que el alcalde Mayer Mizrachi planea reinventar la fiesta del Rey Momo en la capital, la ciudad de Panamá. La propuesta de él no consiste en imitar los carnavales tradicionales, sino en crear un evento innovador, un festival de música durante estos días, con una programación de artistas que convierta la ciudad en un destino atractivo para los extranjeros. Aún así, ¿cuál debe ser la perspectiva cristiana sobre estas celebraciones culturales y nacionales? Primero, recordamos que el príncipe de este mundo es Satanás, y actividades que exaltan la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es cierto que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Veamos algunas semejanzas entre la fiesta del Rey Momo y la adoración del becerro de los israelitas en Sinaí. Ambos, el becerro de oro, el rey y el rey Momo, son dioses falsos, inventados por los hombres. La adoración a los dos dioses falsos es una corrupción del propósito de Dios para el ser humano. Dios claramente declaró: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos, ni los adorarás, ni los servirás. La adoración a los dioses falsos es un desvío del camino por delante establecido por el verdadero Dios vivo para su pueblo. Por ende, la adoración a los dioses falsos representa una resistencia obstinada al Dios vivo y verdadero y a su dirección manifestada en una dura cerviz, una actitud difícil de dirigir y convencer. La adoración y el servicio rendidos a los dos dioses falsos conducían y conducen a un desenfreno y la pérdida del control. Además, con la mucha bulla y la actividad descarriada y desenfrenada, el efecto en las personas que participan en la adoración y el servicio a un Dios falso es anestesiar e insensibilizarla espiritualmente, como el ídolo que no tiene ojos que ven, ni tiene ojos
pero que no ven y oídos que no oyen, la persona que participa en la adoración a ese Dios falso se vuelve como él, con ceguera y sordera espirituales. He caído fuerte sobre el rey Momo, pero hay otros ídolos contemporáneos que hoy nos tientan a rendir culto y servicio, que nos agarran con sus lazos y nos enredan en la esclavitud. Y la reverencia y la adoración a cualquier ídolo son una corrupción del propósito de Dios para nosotros. Es un desvío del camino de Dios. Nos anestesia e insensibiliza a las advertencias y amonestaciones de la palabra de Dios. Nos hace volver vanos con ceguera y sordera espirituales. En contraste con la idolatría y su vanidad, tenemos la restauración de la imagen de Dios, que es lo que los verdaderos creyentes tenemos en Cristo. Somos pecadores, pero pecadores redimidos y creados de nuevo por gracia de Cristo. Nuestra semejanza con Cristo y el reflejo de su imagen y gloria ya comenzaron en esta vida y continuarán hasta la culminación en la nueva creación cuando Él regrese y seremos verdaderamente como Él. Pablo comenta sobre esta narrativa del Antiguo Testamento diciendo que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y seguidamente dijo, no seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Pedro amonestó, porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrujan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así dijo Pedro. En Efesios 5:11 nos advierte, no participáis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien en desenmascararlas. Y Pablo advierte, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dice en Colosenses 3:10, os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hasta un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Así que, hermanos,
nos convertimos en lo que adoramos. Escogimos cuál queremos aparentar. Por tanto, guardaos y guardamos de la idolatría. Que el Señor los bendiga. Amén.